Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo, siempre con toda la buena actitud. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, aunque parezca obvia mi pregunta, no me queda claro el por qué y de qué las personas deben ser salvas. Por ello le pregunto, ¿cómo una persona puede ser salva? Lo escucho en mi taxi, me llamo Antonio Carmona de Orizaba, Veracruz. Muy bien, estimado Antonio Carmona, aprovecho y bendecimos a todos los taxistas del centro y de todo el estado y de cualquier lugar, aún fuera de nuestras fronteras, donde nos escuchen. Dios les bendiga muchísimo, vamos con todo. Bien, pues vamos a la pregunta que nos hace nuestro amigo Antonio Carmona y nos pregunta cómo una persona puede ser salva. A tu respuesta, a tu pregunta, y le doy respuesta, agradezco a esta pregunta que parece sencilla porque es la entrada a la vida cristiana, pero a la vez esta pregunta es profunda porque es la pregunta más importante que se puede hacer una persona. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿O cómo llego a ser salvo? ¿Y por qué razón tengo que ser salvo? ¿Y de qué? Bueno, pues se refiere a dónde pasaremos la eternidad después de terminar nuestras vidas en este mundo. Porque un día vamos a terminar. Este es el fin de todos. Y al menos de que venga Jesús antes. Pero la salida de este mundo es a través de la muerte. No hay ninguna cuestión más importante que nuestro destino eterno. De las tres preguntas importantísimas es a qué se va a dedicar la persona. Unos ya lo decidieron. Con quién se va a casar, otros ya lo decidieron, otros no, ni la primera ni la segunda. Y la tercera, ¿en dónde pasaremos la eternidad? Y aquí entra la respuesta a esa pregunta tan interesante. Afortunadamente la Biblia es muy clara sobre cómo una persona puede ser salva, cómo una persona puede tener esa seguridad. Y el ejemplo por excelencia en el tema de la salvación, sin lugar a dudas, es la historia del carcelero de Filipos cuando le preguntó a Pablo y a Silas en Hechos 16:30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le respondieron inmediatamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. ¿Cómo puedo ser salvo y por qué tengo que ser salvo? Esa es la pregunta que no solamente late en nuestro amado aquí de Orizaba, sino de todos en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo puedo ser salvo y por qué debo de ser salvo? Todos, sin excepción de nadie, estamos infectados por el pecado, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nacimos con el pecado, como bien lo expresó el rey David en el Salmo 51:5, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Todos los que somos herencia del primer Adán, estamos totalmente infectados. Y Salomón lo expresa muy bien en Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No hay, por la misma naturaleza caída que traemos del primer Adán. Y 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado. Aún aquellos que dicen que no pecan, y todos hemos pecado. El pecado es lo que nos hace sernos salvos. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos tiene en el camino a la destrucción eterna. Por eso es muy delicado este tema y muy importante este tema. Yo mirando las estadísticas ayer que compartía la palabra con los amados en el Centro Cristiano, pues nos
pudimos checar el cronómetro que marca el número de personas muertas de la población. En población somos 8,038 millones de personas, 359,600 y fracción, y va contando. Y a cada instante están naciendo personas, pero también a cada instante están muriendo personas. ¿Cuántas personas de las que se mueren en cada segundo en el mundo son salvas? Todos vamos a morir tarde o temprano. Y entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Entonces, pues no hay ninguno. Traemos esa herencia del primer Adán. Mateo 25:46, va a llegar el día, como dice ahí Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Un día vamos a presentar nuestra vida delante del juez, delante de Dios, y los que no están inscritos van a ser lanzados al lago de fuego. Los que están inscritos heredarán la vida eterna. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la pregunta importantísima del millón: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo proveyó Dios la salvación? Quiero entenderlo, muchos dicen. Bueno, como la pena justa por el pecado es infinita y eterna, solo Dios podría pagar la pena, porque solamente Él es infinito y eterno. Entonces, algo que es infinito eterno lo tiene que saldar a alguien que es infinito eterno, y ese lugar solamente es para Dios. Pero Dios, en su naturaleza divina, no podría morir, porque Él no conoce la muerte. Es una vida sin fin, increada, una vida que nunca termina, y una vida que es en sí. Él es la vida. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Dios se tuvo que hacer hombre en la persona de Jesucristo. Dios se encarnó, vivió entre nosotros, nos enseñó, como dijo Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo se encarnó, se hizo carne. Y el verbo vivió entre nosotros y nos enseñó. Cuando la gente rechazó a Jesús, cuando rechaza y sigue rechazando su mensaje, y cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo procuró matar, Él de buena gana, con buena actitud, se sacrificó por nosotros, por todos, y Él permitió ser crucificado. Dice Juan 10:15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nadie le quitó la vida, Él la puso voluntariamente. Y como Jesucristo era humano, porque dice la Escritura en Hebreos que Él tuvo que participar de carne y sangre para lograr esa salvación, entonces Él sí podía morir, ya que Jesucristo, aunque Él era Dios, Él también era todo hombre. Entonces su muerte tenía un valor eterno y infinito. Por eso era necesaria esa muerte, esa crucifixión en el Calvario. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago perfecto y completo por nuestros pecados. Primera Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús tomó las consecuencias que merecíamos nosotros. El pago de nuestro castigo, de nuestros pecados, fue sobre Él. Él, en lugar de nosotros, Él lo pagó. Y la resurrección de Jesús entre los muertos demostró que su muerte, en efecto, fue el sacrificio absolutamente suficiente por el pecado. Entonces, la pregunta que me hace nuestro amigo Dorizaba: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Y qué debo de hacer? Y fue la misma pregunta del carcelero de Filipos, y es la misma pregunta que la gente se hace. ¿Cómo podemos ser salvos y qué debemos de hacer? Bueno, la respuesta divina está escrita en Hechos 16:31, como ya lo mencioné. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios ha hecho ya toda la obra. Él dijo: consumado es. Todo lo que debes hacer es recibir por la fe la salvación que Dios te ofrece por ese
sacrificio maravilloso que Jesús hizo en el Calvario. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso es importante confiar plenamente solo en Jesús como el pago por tus pecados. Cree en Él y no vas a perecer. La famosa frase, el corazón mismo del Evangelio, es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nos detenemos ahí. Pero si seguimos leyendo versículo 17, 18, dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios te está ofreciendo la salvación como un regalo y la está ofreciendo al mundo, a la humanidad. Ya no puede hacer más nada porque ya lo hizo todo. Todo lo que tienes que hacer y todo lo que cualquier persona tiene que hacer es aceptar ese sacrificio maravilloso. Solo ese sacrificio, solo gracia, solo a través de la fe, solo confiar en lo que dice la Escritura y solo Él merece toda la gloria y toda la honra. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo. Jesús dijo con sus propias palabras en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. No hay otro evangelio, solamente hay un evangelio, hay un solo camino y el camino se llama Jesucristo. No es una religión, no es una denominación, no es una iglesia, es Jesucristo. Jesucristo es el camino a la salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, reconocemos que todos hemos pecado, reconocemos que la paga del pecado es muerte, reconocemos que a pesar de que Dios es justo y va a castigar porque Él no va a tolerar nada, pero Él también es amor y por eso envió a Jesucristo. Él quiere que tú aceptes ese sacrificio por la fe y lo confieses. Por eso yo te invito a hacer la siguiente oración. Quiero que repitas ahí donde tú te encuentres la siguiente oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Repítelo. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Deseo cambiar, vivir una vida nueva contigo como mi Señor y Salvador. Repite eso. Escribe mi nombre en el libro de la vida y prometo serte fiel y justo con tu ayuda. Gracias, Jesús. Amén. Si tú acabas de hacer esa oración, tú eres salvo. Y ahora solamente te hace falta que te reúnes un lugar a donde enseñen la palabra del Señor, donde crean en solo Jesús, que solo es por fe, que solo es por gracia, que crean en la Escritura como el único libro de autoridad divina y espiritual, y que de Dios sea toda la gloria y honra. Bueno, si tú vives en la zona centro y no te congregas en ningún lugar, yo te invito al Centro Cristiano Córdoba, pero hay un lugar donde se reúnen personas en el nombre de Jesús y alaban al Señor. Ahí reúnete. Dios te bendiga mucho. Nos vemos para la próxima entrega. Y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like, comparte nuestro podcast, sé feliz y nos vemos en la próxima pregunta. Pregúntale al pastor. Bendiciones.